Hola, hola, soy Winhaven, les traigo al fin un nuevo vídeo. Este es el primer vídeo que grabo después del parche, así que como ya veis ya no llevo la AEK, que la nerfearon bastante, sino que llevo la M16A3, la llevo con el riel y el cañón pesado y la mirilla cobra, como veis. Así que he decidido separar el vídeo en dos partes. Esta es la primera, que estoy jugando en Metro, y la segunda, que será a partir del minuto 2,5 o así, que jugaré en Bazar, que son los principales mapas de infantería y donde más se puede apreciar cómo disparo el arma después del parche. Ha habido gente que me ha preguntado si seguía disparando full auto o si hacía pequeñas ráfagas, y la verdad es que en distancias cortas o medias sí que hago bastante full auto. Y donde hago más ráfagas es obviamente en las largas distancias, que hago unas ráfagas, como veréis en la parte de bajar. Pero el resto soy bastante full auto, o como mucho hago una o dos ráfagas y a partir de ahí ya vacío todo el cargador del tirón. Os traigo novedades, como os dije en el último vídeo, que os decía que a lo mejor me iba a Noruega con Epsilon, o a lo mejor iba a jugar la iGamers en Madrid. Bueno, deciros que fui a ambas competiciones. En Noruega ganamos la final contra los Jumap, que eran noruegos, así que salimos victoriosos del país escandinavo. Y en Madrid fui a jugarla con la segunda squad de Giants y caímos eliminados en el primer partido contra Equality. La verdad que yo jugué bastante bien, fue una lástima de partido, perdimos en Terán, que fue el tercer mapa, que no lo teníamos muy bien preparado. Pero bueno, la verdad que me llené de buenos recuerdos, unas buenas amistades. Y ahora lo más seguro es que me vais jugando competiciones españolas con la primera squad de Giants. Aquí pillo el kit de uno del suelo. Cuando entro a zumear veo que tiene la ACOG y la verdad que lo mato bastante de milagro a este. Cuando intento sacar el botiquín de vida veo que tiene la M320, así que bueno, como estoy a 3 de vida, necesito un botiquín urgente. Y por suerte pillo la M16A3, esta vez creo que lleva el Heavy Barrel solo, cañón pesado, porque el supresor de fuego no lo veo. Y además lleva la empuñadura frontal, que es algo que bastante gente lleva, porque básicamente te deduce bastante el recoil, aunque las balas se dispersan demasiado. Así que mi consejo es que si te da bien controlar el recoil, el arma no se te sube mucho y el retroceso más o menos lo llevas bastante por la mano y sabes controlarlo bien, que no os lo pongáis. Y por la otra parte, si os es difícil controlar el recoil, yo creo que vale la pena ponerse la empuñadura frontal, aunque se dispersen un poco más las balas, porque dispararás más al objetivo. Bueno, aquí ya después de bajarme a 15 o así ya me matan. Y bueno, ya vamos a la parte de bazar, que como siempre, yo que soy un infantería puro, voy a pillar B siempre, por costumbre básicamente. Y así más o menos veis cómo disparo más o menos a media, más bien tirando a larga distancia, ya que Metro es un mapa más cerrado y se dispara más a corta distancia. Y más cosas que os quiero decir: estamos mirando de irnos a la iSeries, que está en el Reino Unido, concretamente en Telford, en unos, creo que son 7-8 días, faltan para la competición. Y aún no sabemos si vamos a ir, pero se ve que la iSeries tienes que llevar tú el PC, y para poder jugar la competición tenemos que alquilarlos ahí, pero por lo que se ve ya no quedan. Así que intentaremos hacer algo, intentaremos ir. En caso de que vayamos ya os lo diré en el próximo vídeo. Y la competición sería 6 para 6 en Conquest, y son infantería, y creo que valen los jeeps, pero no estoy muy seguro de eso aún. Aquí se monta una escabechina que flipas en B, creo que era un servidor de 32 personas en total. Y creo que el 80% del servidor estaba aquí. Así que nada, ya sabéis, esto es corta distancia, así que full auto a muerte, nada de ráfagas, que como veis las balas dan bastante bien. Y más cositas que os quiero decir. Este es el primer vídeo que subo después de un mes sin hacer nada. Y bueno, primero pedir disculpas por ello para la gente para la poca gente que más o menos sigue mis vídeos. Deciros que voy a darle bastante caña a mi canal de YouTube de nuevo,
me intentaré pillar una capturadora para Xbox, así poder subir gameplays de Xbox y PC, ya que básicamente estoy jugando más Xbox que PC por el torneo de $1,500,000, como sabéis. Se ve que Virgin Gaming en mayo anunciará el formato y más información, así que eso está bastante bien, ya os iré informando. Y además deciros que tengo una idea para unos vídeos que quiero hacer. Se trata de las atravesadas que se pueden hacer en el Battlefield, los objetos que sí puedes atravesar, cómo se tienen que atravesar, qué máximo tienen, porque no puedes atravesar, por ejemplo, puedes atravesar 2 mesas, pero no 3, por ejemplo, como nota curiosa del juego. Bueno, quiero hacer vídeos en los distintos mapas de las atravesadas que se pueden hacer, o atravesadas estratégicas, o cómo aprovecharlas y demás. Supongo que sacaré el primero esta semana también, los que sacaré en Bazar. Y si veo que os gusta y tiene buena aceptación, ya iría en casi todos los mapas, como son Metro o Cruce del Sena, que también son buenos mapas para hacer atravesadas. Y como ya sabéis, si tenéis cualquier duda o cualquier idea de algún vídeo que pueda hacer o lo que sea, solo tenéis que dejarme en los comentarios y yo ya intentaría hacerlo. Aunque tengo bastantes ideas para hacer vídeos, como ya he dicho antes, pero nunca está de más tener nuevas ideas o saber qué pensáis sobre el canal o cómo podría mejorarlo, ya que para mí lo más importante es presentar un buen contenido para que vosotros disfrutéis y aprendáis con él. Y aquí, como nota curiosa, me voy a capturar D. Y como veis, me tumbo aquí. Y como ya sabréis casi todos, cuando estás capturando la bandera suena ese sonidito que escuchéis. Y cuando sale alguien, el sonidito deja de sonar y el circulito deja de moverse. Entonces cuando sabes que hay alguien en tu bandera. Por lo tanto, si estás cubriendo esa parte, sencillamente puedes girarte y matarlo porque sabes que está por esa zona. Eso para la gente que no lo supiese, además, le va a venir de perras a partir de ahora para calcular banderas. Aunque bueno, como ya he dicho, casi todos sabréis esto. También deciros que he creado una platoon de Battlefield 3, por si no sabéis qué es. Son esos grupos de Battlefield que se pueden crear a través de Battlelog, que la gente lo usa para crearse sus clanes y demás, o grupos de soporte o lo que sea. He decidido crearme una, os dejaré el link abajo. Y para todo el mundo que esté en el Battlelog y quiera unirse, pues que me envíe la solicitud y yo aceptaré sin ningún problema. Y después de bajarme estos 3 a una distancia más o menos media, usando ráfagas y demás, ya estamos llegando al final del vídeo. Así que ya sabéis, espero que os guste. Si os ha gustado, dadle a like, dadle a añadir vídeos favoritos, que esas cosas nos ayudan muchísimo. A nosotros los youtubers son cosas que yo al menos aprecio muchísimo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, igual que lo he hecho yo grabándolo. Y aquí ya intento hacer un poco de Rambo con la PKM, creo que se llama, que es la arma de soporte. Intento hacer una pequeña flipada por curva, intento bajarme a los 4 que había ahí, pero no es posible. Bueno, he dicho el nombre mal, es RPK, que lo acabo de ver ahora. Así que nada, espero que os haya gustado y muchas gracias por verlo, gente.